Estimadas estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Vamos a continuar con el curso de formulación y evaluación de proyectos. Vamos a trabajar el último módulo del curso, que está relacionado con la idea y con el perfil de un proyecto. Como ustedes recordarán, en la disertación anterior, yo les hablaba de un cuadro que estaba al final de la presentación. En este cuadro está contenido los grandes apartados que debe tener tanto la idea del proyecto como el perfil del proyecto. Pero lo más importante de esto es que acá se van a sentar las bases de, del triunfo o del fracaso del estudio de factibilidad, es decir, la etapa de preinversión. Así pues que, tal y como se los he venido diciendo yo a ustedes casi desde el inicio del curso, la identificación de un problema es fundamental para, para el éxito de un proyecto. Una vez que tenemos establecido realmente cuál es el problema que necesitamos resolver o la necesidad que necesitamos satisfacer, ya es más sencillo el trabajo. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en el problema real. Ya no vamos a estar, es decir, no vamos a estar trabajando sobre supuestos efectos de un problema, sino que vamos a trabajar puntualmente con el problema. Lo cual nos lleva pues a que, de acuerdo con el ciclo del proyecto, el primer acercamiento a la solución del problema que detectamos es la idea. Es eh, a partir de la lluvia de ideas que generaron ese diagnóstico, nosotros procedemos a ordenar de acuerdo a la metodología del marco lógico, a la metodología de causa y efecto, para determinar cuál es el problema central y cuáles son sus causas y son los efectos de este problema que nosotros encontramos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque recuérdense ustedes que ya hablábamos en clase que un problema no tiene una solución única, sino que por el contrario, un problema lo podemos solucionar de diferentes formas. Y esas diferentes formas de las que hemos hablado es las que se van a evaluar en la idea del proyecto. Entonces, cuando nosotros ya tenemos refinado este trabajo, es decir, ya el grupo que va a formular el proyecto, ya el grupo que va a hacer el estudio de factibilidad, por lo menos inicialmente serían unas 2 o 3 personas, las que tendrían que refinar cuál es el problema para darle origen a la idea del proyecto. Muy bien, entonces, una vez que tenemos ya tamizado los problemas que detectamos en el diagnóstico, procedemos entonces a plantear la idea del proyecto. Algunas compañeras me han preguntado cómo es el título de la idea del proyecto. Vean, eh, en un proyecto, en un estudio de factibilidad, lo recomendable, lo recomendable es que el título sea lo más sucinto posible, es decir, sea directo. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, podríamos plantear el nombre de un proyecto como proyecto para proyecto de fábrica de zapatos. Si los inversionistas requirieran, aunque no creo que pase, pero si lo requirieran, podrían ponerle el lugar, ¿sí? Porque recuérdense que esto no es un proyecto de investigación, es un proyecto de inversión. Podríamos ver proyecto de alcantarillado en la zona 3 del municipio tal. Podría ser que lo pusieran así. O un proyecto por ejemplo, si ustedes quieren, un grupo de mujeres o un grupo de personas van a poner, por ejemplo, una fábrica
una panadería. Proyecto panadería, si quieren le pueden poner el nombre, si ya tienen el nombre, por ejemplo, proyecto de panadería San Judas Tadeo, por ejemplo, ¿sí? O un proyecto corto. Aquí ¿por qué se hace esto de lo corto? Porque en el desarrollo del estudio de factibilidad se va a ver la micro y la macro localización. Ya aclaramos que la macrolocalización se refiere al entorno del proyecto, al entorno ampliado del proyecto. Es decir, por ejemplo, acá la macrolocalización podría ser un departamento. Por ejemplo, el departamento de Guatemala o el departamento de Zacapa o el departamento de Chiquimula, o sea, la macrolocalización. Ahora, la microlocalización, ya tenemos, por ejemplo, si fuera Guatemala, el municipio de Chinautla, por ejemplo, que se localizará en el municipio de Chinautla en la dirección exacta de donde vamos a donde tenemos nosotros previsto que va a funcionar el proyecto. Por eso es que la idea ya es un gran avance con relación a solo tener la intención de hacer un proyecto. Pero el contenido de la idea no tiene que ser muy extenso. ¿Por qué razón? Porque no podemos invertir tanto, o los inversionistas, ya sea público, privado, ONG, o el inversionista que sea, no puede invertir tanto en esta primera etapa, porque en esta primera etapa es en donde nosotros realmente vamos a establecer si hay o no hay una viabilidad y factibilidad inicial. Entonces, la idea empieza con los antecedentes del proyecto. A diferencia de un proyecto de investigación, en donde narramos cómo surgió el problema, etcétera, 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 y hasta llegar a la actualidad, en un proyecto no se hacen los antecedentes de esa forma. Acá, en los antecedentes, nosotros tenemos que consignar todas las iniciativas, provengan del gobierno, del sector privado, de ONGs, etcétera, que se han emprendido para solucionar este problema. Por ejemplo, si fuera un proyecto destinado a mejorar la cobertura educativa, tendríamos nosotros que poner en los antecedentes de la idea todas las iniciativas que se han dado en esa comunidad, en ese municipio o en esa aldea para resolver el problema de la educación. Por ejemplo, si fuera un proyecto destinado a satisfacer, por ejemplo, a reducir el desempleo, en cuyo caso tendríamos que crear una unidad económica que genere empleo, que podría ser una fábrica, o podría ser una fábrica de zapatos, por ejemplo, una panadería, una zapatería, etcétera, ¿no? O podríamos tener, por ejemplo, un centro de acopio de granos básicos o de verduras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear todas las iniciativas que a la fecha se han emprendido para darle solución al problema que nosotros estamos tratando de resolver. Asimismo, tenemos que establecer si existen si existen con anterioridad proyectos similares al que nosotros estamos planteando y qué instituciones han participado en dichas iniciativas. ¿Por qué razón es necesario hacer esto? Porque nosotros, al establecer qué es lo que se ha hecho para solucionar el problema, y que no obstante se ha invertido, no obstante se ha tratado de solucionarlo, a la fecha todavía el problema existe, pues. Entonces tenemos que tener claridad en qué es lo que se ha hecho hasta la fecha para que nuestro proyecto no repita
lo que ya se ha hecho que no ha tenido éxito. Entonces, esa es la idea, o esa es la intención, para que no se confunda, pues, esa es la intención de presentar los antecedentes de esta forma. Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho para tratar de solucionar este problema? Entonces, si no ha habido ninguna intervención hasta la fecha, pues simplemente se deja planteado dentro de los antecedentes que a la fecha ninguna institución pública o privada ha tratado de solucionar este problema. Sin embargo, si ha habido, eh, si ha habido instituciones que han planteado solucionar el problema, hay que decir eh, cómo lo hicieron, de qué forma lo hicieron, de ser posible cuánto invirtieron, para saber y tener una idea de qué es lo que se va a gastar, y saber fundamentalmente qué es lo que no tenemos que hacer. Porque si nosotros planteamos algo que ya se quiso hacer y fracasó, nuestro proyecto ineludiblemente va a ir al fracaso. Entonces los antecedentes ustedes tienen que tener claridad de que no son antecedentes de investigación, sino son antecedentes que nos van a permitir saber qué iniciativas se han emprendido para solucionar este problema. Muy bien, luego de plantear los antecedentes, procedemos a plantear la identificación del problema a resolver. Acá, como esta es la metodología que está adoptando el curso, ustedes tienen que plantear cómo realizaron el diagnóstico, cuántas personas participaron, etcétera, ¿no? Todas las generalidades del diagnóstico para establecer cómo llegaron a la problemática. Luego de esto tienen que plantear la forma en que ustedes identificaron, a través de qué métodos. ¿Se recuerdan ustedes? Hago un paréntesis acá, que en el curso vimos el proceso de priorización de problemas. Eso tiene que quedar planteado acá en la identificación del problema. Perdón. Una vez que han planteado esto y ya tienen determinado el problema con sus causas y sus efectos, deben de proceder a elaborar el árbol de problemas. Acá el árbol de problemas lo van a elaborar conjuntamente con la comunidad, para luego hacer un trabajo de gabinete con el equipo que está planteando el problema y proceder a la discusión respectiva con relación a que si es realmente si este árbol está reflejando la problemática que ustedes esperan resolver. Por lo tanto, lo que hagan con la comunidad sería la primera aproximación que ustedes tienen para resolver el problema, para plantear de manera sistemática el problema que ustedes detectaron. Yo estimo, tal y como se los dije en el salón de clase, que la discusión de esto no debe ir más allá de unos 15 días, 3 semanas, porque y cada iniciativa diferente tenemos que planteársela por lo menos a los líderes de la comunidad, para que estén involucrados y sepan qué es el trabajo que se está haciendo. Pues una vez que ustedes tienen identificado el problema con sus causas y sus efectos, y ya elaboraron el árbol de problemas, aquí ya tienen la identificación del problema a resolver. Ya saben ustedes que las causas del problema van abajo y los efectos del problema pues van arriba. Saben ustedes que por cada problema deben de hacer un árbol de problemas diferente. Por ejemplo, si van a una comunidad y van a trabajar en la problemática de la comunidad, pongamos por caso que esta comunidad va a experimentar problemas de orden educativo,
vamos a ver de orden en el tema de salud, de orden en el tema del desempleo, y pongamos de acceso al agua potable. Entonces acá, nosotros vemos que la comunidad nos planteó 4 grandes problemas. Tenemos que hacer una identificación del problema por cada una de estos problemas que nos están planteando los comunitarios, porque cada uno de esos árboles va a dar origen a proyectos diferentes, porque no es metodológicamente correcto que mezclen problemas de salud con problemas educativos, con problemas de desempleo o con problemas de drogadicción, por ejemplo, por decirles. Entonces, aquí sí tienen que hacer un árbol de problemas para cada uno de los problemas que hayan detectado. Luego de esto, una vez que tanto el equipo de la formulación del proyecto llega a establecer que ese realmente ese es el árbol de problemas, se procede a realizar o a formular el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es poner en positivo todos los problemas que detectamos en el árbol de problemas. Es decir, por ejemplo, si tenemos altos índices de abandono en los 3 primeros años de educación de primaria, ¿qué es lo que se traslada al árbol de objetivos? Bajos índices de abandono. Si tenemos, por ejemplo, bajos niveles de ingreso, en el árbol de objetivos lo ponemos como altos niveles de ingreso. Por ejemplo, si tenemos que encontramos una causa o un efecto que diga viviendas precarias, alto porcentaje de viviendas precarias en la comunidad, ustedes tienen que trasladar esto y ponerlo como bajo porcentaje de viviendas precarias en la comunidad. Es decir, todo lo negativo que encontramos y que planteamos en el árbol de problemas, lo trasladamos al árbol de objetivos en forma positiva. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esto nos va a permitir a nosotros plantear los objetivos del proyecto. Esto va a servir para que nosotros sepamos qué problema vamos a arreglar y qué estrategias podemos usar. Además, fíjense ustedes que, y me voy a adelantar un poco a decirles, acá en la idea tenemos que plantear las diferentes soluciones que se le dan al problema. Y eso nosotros lo vamos a sacar del árbol de problemas. Bien, una vez que nosotros hemos planteado el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ya tenemos finalizado el apartado que se refiere a la identificación del problema. Luego entonces procedemos a plantear la identificación geográfica. Esto es muy importante porque así los inversionistas, las personas que van a invertir en la solución del problema que detectamos, van a saber en dónde es que nosotros vamos a hacer la intervención. Por ello por eso les explicaba yo al inicio que no era necesario ponerlo en el título del proyecto, porque sería redundante luego hacer la identificación geográfica si ya la planteamos en el nombre del proyecto. Por eso es que no se hace. Técnicamente no debe de hacerse. Sin embargo, si a ustedes les dicen que hay que hacerlo, pues lo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, acá, en la identificación geográfica es plantear el contexto geográfico en el cual va a funcionar el proyecto. Y esto se los voy a leer literalmente de la presentación. Para su descripción, es decir, de la identificación geográfica, se puede recurrir a ilustrar el mismo mediante mapas o croquis de la macrolocalización, donde se pueden visualizar elementos como departamento, municipio, aldea o caserío.
Acá ustedes, por ejemplo, tienen que plantear en qué lugar va a ser. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando a nosotros en la escuela nos han requerido proyectos, eh, planteamos esta identificación geográfica como el departamento de Guatemala, ¿sí? Y luego planteamos es en la Universidad de San Carlos. Ya se plantea la identificación en este nivel. Ya planteamos la identificación en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Sí, aquí no entramos al análisis de macro y microlocalización, ¿sí? Simplemente planteamos esta identificación geográfica como el departamento de Guatemala y planteamos que se va a hacer en la zona 12 del municipio de Guatemala. Bien, esto no tiene que tener ningún problema, ¿verdad? Esto, el equipo de trabajo tiene que dividirse las responsabilidades para que unos hagan una cosa y otros hagan otra. Esto es de las cosas más sencillas que tiene el proyecto. Muy bien. Una de las cuestiones que es fundamentales para plantear la idea de un proyecto es que el siguiente apartado que tenemos que, perdón, el siguiente apartado que tenemos que formular es la identificación de los beneficios esperados, lo cual nos lleva a nosotros a plantear cuáles van a ser los impactos esperados con el proyecto. Ahora bien, ¿de dónde vamos a sacar esos impactos del proyecto? Los vamos a sacar del árbol de objetivos. Se recordarán ustedes que yo les dije que hay, cuando tenemos una causa, luego el problema, luego los efectos. Estos efectos del problema traducidos en positivo son los impactos que el proyecto espera tener. ¿Sí? Entonces, los impactos serían todos aquellos efectos que el proyecto busca lograr con la intervención. Y pueden poner muchos más impactos de aquellos que están identificados en el árbol de objetivos. Por supuesto que lo pueden hacer. Pero para principiar, pueden salir estos impactos del árbol de objetivos. Miren, estos beneficios esperados son fundamentales para que los inversionistas tomen la decisión de invertir o no en el proyecto. Porque al final de cuentas, con estos impactos esperados, lo que vamos a lograr es que los inversionistas nos digan o se enteren de qué es con lo que vamos a beneficiar a la población con la inversión que ellos estarán haciendo. Por eso es que es determinante y es importante que estos efectos estén planteados adecuadamente para que el inversionista vea cuál es el beneficio que va a rendir la inversión que está haciendo. Voy a parar acá un momento para que ustedes anoten sus preguntas y yo pueda tomarme un poco de agua.